Hola, ¿qué tal? Buen día, estudiante de Instituto Frontera. El día de hoy, pues veremos el tema de la nomenclatura en química inorgánica. Bien, existe un lenguaje químico. Cada momento de nuestra vida estamos en contacto con sustancias químicas. El simple hecho de que ustedes estén ahorita, pues viendo la clase a través de su celular, que se laven las manos con jabón, colocarle limón a los churritos, lavarse los dientes, incluso el que estemos vivos. El respirar implica estar en contacto con sustancias químicas. Se calcula que en la actualidad pues, se han identificado alrededor de 25 millones de compuestos químicos. Bien, un dato interesante es que si dos químicos preparaban el mismo compuesto, pues le daban nombres diferentes, provocando confusión en la divulgación del conocimiento científico. Así fue que surgieron los nombres triviales para algunos compuestos y que hoy en día se continúan usando, ¿no? Por ejemplo, el agua, el amoníaco y la fosfina. Recuerden que pues la química tiene su origen en alquimia y ahí podemos observar algunos de los símbolos antiguos, sí, representados pues por esta onda de la luna, por diferentes símbolos muy básicos. Fue en 1921 cuando un grupo de científicos a nivel internacional se reunieron y formaron la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o UPAC por sus siglas en inglés, que estableció las reglas que rigen la nomenclatura química moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que para nombrar a los compuestos yo debo de seguir una metodología de manera sistemática y representarlos mediante fórmulas químicas, ¿no? Empleando símbolos de los elementos que lo constituyen, de tal forma que tanto el nombre como la fórmula pues sean lo más general y descriptivos posibles para identificar su estructura y sus propiedades químicas. Así pues, sabemos que el símbolo aquí en México, como en Estados Unidos, como en China o en Francia, representan lo mismo, es universal y es esto gracias a la UPAC. Bueno, en primer lugar vamos a tener el número de oxidación y valencia. Para poder escribir correctamente una fórmula química, pues es necesario considerar estos conceptos. A la capacidad que van a tener los elementos para ganar o perder electrones se les va a llamar valencia, que en algunos elementos coincide con el grupo al que pertenece. Las valencias pueden ser positivas y significa que el átomo cede o pierde uno o más electrones al combinarse, si es un metal, pero si es un no metal, significa que tiene valencia negativa y gana o pierde, y gana o comparte electrones. Los números de oxidación ya están determinados, pues no es necesario calcularlos, ya existen tablas ya organizadas o incluso hay algunas tablas periódicas que ya contienen estos números de oxidación. Este es determinado por el compuesto donde se encuentra el elemento químico que puede tener un valor positivo o negativo según el otro elemento con el que se combine. Recuerden, pues lo que vamos a ver es que ya está determinado por esta metodología que establece la UPAC. Si me interesa saber más y especializarme un poco más con ese tema, pues tengo que irme a los lineamientos que establece la UPAC. En este caso, para los números de oxidación, el sistema nos dice que el estado de oxidación de cualquier elemento libre o sin combinar es cero. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de esos elementos como el oro, el cloro y el azufre. Y el estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando está formando hidruros, es decir, uniendo un metal más un hidrógeno. En este caso es -1. El estado de oxidación del oxígeno será de -2, excepto cuando forme peróxidos. En estos casos tendrá -1. El número de oxidación de los metales del grupo 1A es de +1, los del grupo 2 es de +2 y los del grupo 3A es de +3. 5. El número de oxidación del grupo 4A es de +4 o -4, del 5A es de -3, del 6A es de -2. 6.
Elementos del grupo 7A que estén formando compuestos binarios, pues tendrán un número de oxidación de -1, excepto cuando se van a combinar con el oxígeno. 7. El número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica. 8. La suma total algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es 0. Has visto una fórmula química como esta, y esta simplemente está representando una sustancia, en este caso el agua, y la fórmula nos está indicando el número de átomos. También nos indica el número o la proporción de estos átomos que están en dicha sustancia. Así es que, como todos sabemos, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Pero, ¿qué es el número de oxidación? Bueno, el número de oxidación nos va a indicar la capacidad de combinación que tienen los elementos. Para que me entiendas, nos va a indicar los electrones que se pueden perder o ganar al compartir o al formar un compuesto. Ahora pon mucha atención, porque aquí es donde muchos se llegan a confundir. Cuando el número de oxidación es positivo, el átomo pierde electrones, ya que los comparte con algún átomo que tenga la tendencia de captarlos, y a eso también se le conoce como una sustancia oxidante. Y será negativo cuando el átomo gane electrones o los pueda compartir con otro átomo que tenga tendencia a cederlos, y a eso se le llama una sustancia reductora. Para poder obtener el número de oxidación, se van a tomar en cuenta las siguientes reglas. El hidrógeno siempre va a trabajar con el +1 y el oxígeno con -2. Claro, siempre y cuando estén combinados, ya que existe otra regla que dice que el número de oxidación de un elemento no combinado es 0. Ahora veamos los principales grupos de la tabla periódica, ya que el número de oxidación se va a escribir de la siguiente manera. Y si te llegas a encontrar al OH puntos, conocidos como hidróxidos, su valor será de -1. Y otra regla que siempre tienes que recordar es que los compuestos deben tener un número de oxidación total a 0. Y existen algunas otras reglas, pero esas se aprenden practicando. Así es que no te pierdas el próximo video donde vamos a practicar. Bien, para esto pues ya están determinadas un conjunto de reglas que nos van a ayudar a poder darles nombre, ¿no?, a los compuestos. Bien, ¿cuáles van a ser estas reglas para escribir fórmulas químicas? Pues uno, para elaborar estas fórmulas se deben de juntar un catión y un anión. Se coloca en primer término el catión y enseguida el anión. Aquí podemos observar que siempre se va a colocar en primera parte el catión como el sodio. Y ahí está el símbolo. Recuerden que el símbolo es el que nos va a determinar eh, si son cationes o son aniones. Recuerden que los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. Los iones con una carga positiva se denominan cationes y los que tienen carga negativa se les denomina como aniones. Bien, 2. Cuando se une un anión con un catión, al escribir su fórmula química, pues los números de oxidación, sin importar el signo, se van a entrecruzar y se anotan considerando lo siguiente. A. Si el número de oxidación del catión y el anión son iguales, no se anotan. ¿Sí? Es decir, si es 1 y 1, pues no tiene caso escribirse. Queda como tal el puro nombre, el puro símbolo. B. Cuando los números de oxidación son diferentes, estos se van a entrecruzar y se van a anotar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aluminio y el oxígeno, pues el oxígeno le da el 2 al aluminio y el aluminio 3 se lo da al oxígeno y recibe el nombre de óxido de aluminio.
3. Cuando se utilizan iones poliatómicos, se pueden presentar los siguientes casos. Si el subíndice que va a afectar al ion poliatómico en la unidad o son iguales, no se anotan. B. Si el subíndice que va a afectar el ion poliatómico es mayor a la unidad, es necesario encerrar el ion poliatómico en un paréntesis y escribir fuera de él el subíndice, ¿no? Como lo podemos observar. 4. En las fórmulas de los compuestos, pues se debe presentarse la proporción más sencilla. Para ello, pues tenemos que simplificar. Bien, como si se fijan, pues son una serie de reglas, ¿no? Que tenemos que seguir. Ya están determinadas. Si quieren ustedes nombrar un compuesto, pues no tiene caso, ¿no? Andar ahí, perdiendo tiempo buscando en otros lugares, sino que tenemos que irnos directamente a los manuales de la UPAC. En este caso, pues aquí lo que hizo fue reducirlo, ¿no? A un número par para simplificarlo, ¿sí? O sea, se quedó únicamente con el 2 y se queda como dióxido de carbono. Esta es una actividad que ustedes pueden desarrollar. Recuerden que la práctica les va a ayudar a que puedan tener más experiencia, ¿no? En nombrarlos. Entonces, se las dejo ahí para los que estén interesados en hacerla, pues realícenla, practiquen en casa y sigan los lineamientos de la UPAC. ¿Cuáles son las funciones en química inorgánica? Pues los compuestos químicos se han clasificado para su estudio en dos categorías, en orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son los que se abordarán pues, en este tema, ya que pues, son importantes porque son parte de nuestra vida cotidiana. Las sustancias químicas pues las vemos todos los días. La función química inorgánica es el grupo de compuestos similares que van a presentar un conjunto de propiedades comunes. Las principales funciones químicas inorgánicas pues son las que estamos observando en la tabla, ¿no? Tenemos óxidos bases u óxidos metálicos que tienen la estructura molecular de la unión entre un metal más un oxígeno. Tenemos óxidos ácidos o anhídridos, que es la unión de un no metal con el oxígeno. Tenemos los hidróxidos, que es la unión de un metal con un radical OH. Tenemos hidruros, que es la unión de un metal con un hidrógeno. Tenemos los ácidos, que pueden ser hidrácidos, uniendo hidrógeno más un no metal. Un oxiácido, que es unir un hidrógeno más un no metal más un oxígeno. Y las otras van a ser sales, que pueden ser binarias, que pueden ser la unión de un metal con un no metal. O oxisales, que es la unión de un metal más un no metal más el oxígeno. Cada uno de ellos tiene su propia metodología para nombrar esos compuestos. Por ejemplo, los óxidos metálicos u óxidos básicos son aquellos que se forman cuando se va a combinar un elemento metálico con el oxígeno. Para nombrar estos compuestos, en primer lugar se indica la frase óxido de como nombre genérico y enseguida se escribe el nombre del metal correspondiente como nombre específico. Entonces yo ya ubicándome en mi tabla periódica sé a qué grupo, qué familia pertenece. ¿Sí? Si se fijan, pues aquí ya le está agregando el nombre genérico óxido de sodio porque yo ya identifiqué que este es un metal y además es un oxígeno. ¿Sí? Óxido de magnesio, óxido de aluminio. Cuando el oxígeno se une a un metal que tiene valencia variable, pues va a formar varios óxidos. En primer lugar, pues se identifica el nombre tal como se indicó con los anteriores, es decir, una valencia fija. Y al final de este, pues se escribe la valencia del metal, pues usando un número romano. Y se va a escribir dentro de un paréntesis. Aquí lo tenemos, si se fijan, al final se pone el número entre paréntesis que va a representar el, el, el número de los metales, ¿sí? Y bueno, ahí está. Si se fijan, aquí está el 2, aquí lo tenemos entre paréntesis en número romano. Y bueno, pues para esto sirve para poderlo diferenciar de los normales, ¿no? Al anotar la valencia al final nos ayuda precisamente a poder analizar
¿qué óxido se va a formar? En este video vamos a revisar a los óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos del tipo binarios. Esto quiere decir que van a estar formados por dos elementos, de los cuales uno de ellos va a ser oxígeno. Por eso, para identificarlos, estos deben de terminar con oxígeno y solo deben estar formados por dos elementos diferentes. Los óxidos se clasifican en dos grupos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Comenzamos con los óxidos metálicos. Este tipo de compuestos va a estar formado por dos elementos en donde uno de ellos va a ser un metal, es decir, van a estar formados por un metal más oxígeno. Estos también reciben el nombre de óxidos básicos, ya que cuando este tipo de compuestos interactúa con agua, van a llevar a cabo una reacción en la cual se va a formar una base o hidróxido. Vamos a nombrar a estos compuestos por la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si queremos nombrar a este compuesto, lo primero que debemos hacer es identificar, en este caso, qué tipo de compuesto inorgánico es. Podemos ver que este compuesto es un óxido, ya que está formado por dos elementos y siempre termina con oxígeno. Además, como el primer elemento que tiene es un metal, entonces podemos decir que es un óxido metálico, o bien también conocido como óxido básico. Para asignar el nombre, una vez que ya identificamos qué tipo de compuesto es, podemos ver que el litio es un metal que se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, por lo tanto nada más tiene un número de oxidación que es 1 más. Entonces, como tiene un número de oxidación, lo único que vamos a hacer es colocar la palabra óxido y vamos a colocar el nombre del metal con la terminación ico, por lo tanto se va a llamar óxido lítico, o bien también lo podemos nombrar como óxido de litio. Coloquemos otro ejemplo. Si queremos dar el nombre de este compuesto inorgánico, primero debemos saber qué tipo de compuesto es. Como podemos ver, es un óxido, ya que está formado por dos elementos y termina con oxígeno. Bien, podemos ver que el primer elemento es calcio, en este caso es un metal, por lo tanto esto es un óxido metálico o bien óxido básico. Recuerda muy bien que antes de nombrar primero debes identificar. En la descripción te dejamos el link del video que te puede ayudar a identificar los compuestos inorgánicos. Entonces, para nombrar este compuesto, vamos a colocar la palabra óxido seguida del nombre del metal con la terminación ico. En este caso, el metal es calcio, por lo tanto se va a llamar óxido cálcico o también óxido de calcio. Coloquemos un tercer ejemplo. Si queremos nombrar a este compuesto, primero debemos identificar. Vemos que es un óxido porque termina con oxígeno y está formado por dos elementos diferentes. Y el primer elemento es un metal, en este caso es el aluminio que se encuentra en el grupo 3, por lo tanto su número de oxidación es 3 más. Por lo tanto tenemos un óxido metálico, también conocido como óxido básico. No olvides que antes de nombrar, primero debes identificar. Por lo tanto, colocaremos la palabra óxido seguido del nombre del metal con la terminación ico, ya que este tiene solamente una valencia. Por lo tanto, lo vamos a nombrar como óxido alumínico o bien también se puede nombrar como óxido de aluminio, debido a que solo tiene un número de oxidación. Coloquemos un cuarto ejemplo. Vamos a dar el nombre del siguiente compuesto. Sabemos que este es un óxido porque termina con oxígeno y tiene solamente dos elementos. Y el primer elemento corresponde a un metal, en este caso es hierro. Sabemos que el hierro puede tener valencia 2 más y 3 más. Por lo tanto, vamos a obtener el número de oxidación del hierro en este compuesto. Sabemos que el oxígeno, como es un óxido, siempre va a trabajar con valencia 2 menos. Por lo tanto, colocamos el número de oxidación. Multiplicamos 3 por 2 menos, que nos da 6 menos, y si tenemos 6 cargas negativas, también debemos tener 6 cargas positivas. Por lo tanto, al distribuir estas 6 positivas entre dos hierros que se tienen, entonces podemos concluir con que cada hierro tiene valencia 3 más. Entonces podemos ver que este óxido metálico contiene hierro con valencia 3 más, y sabemos bien que el hierro puede tener dos valencias, 2 y 3 más. Por lo tanto, como el hierro está trabajando con la valencia más grande, entonces lo vamos a llamar óxido férrico. Si el hierro estuviera trabajando con valencia 2 menos, entonces lo hubiéramos nombrado como óxido ferroso.
te puedes dar cuenta que en este caso no podemos nombrarlo como óxido de hierro, ya que el hierro tiene dos valencias, 2 más y 3 más. Por lo tanto, si colocamos el nombre como óxido de hierro, tendríamos que especificar de cuál de los dos estamos hablando. Por eso es que en la nomenclatura tradicional debemos especificarlo con la terminación ico o bien la terminación oso. Revisamos un último ejemplo. Si queremos obtener el nombre de este compuesto, entonces lo primero que debemos hacer es identificar. Podemos ver que es un óxido debido a que tiene oxígeno al final y está formado por dos elementos. En este caso, el primer elemento es cobre, por lo tanto es un metal. Y al tener esta combinación, entonces sabemos que esto es un óxido metálico, también conocido como óxido básico. Este compuesto, para nombrarlo, primero debemos de conocer la valencia del cobre. Por lo tanto, para obtenerla tenemos el oxígeno, que tiene valencia 2 menos, ya que el oxígeno en óxido siempre trabaja con este número de oxidación. Al multiplicar 1 por 2 menos, esto nos da 2 menos. Si tenemos dos cargas negativas, entonces necesitamos dos cargas positivas para que la molécula sea neutra. Al dividir 2 más entre 2 nos da que el cobre trabaja con valencia 1 más. Sabemos bien que el cobre trabaja con valencias 1 más y 2 más. Entonces, en este compuesto podemos ver que el cobre trabaja con la valencia menor. Por lo tanto, para nombrarlo vamos a colocar la palabra óxido seguido del nombre del metal con la terminación oso, ya que se está trabajando con la valencia pequeña. Por lo tanto, el nombre del compuesto sería óxido cuproso. De igual manera, si tuviéramos al cobre con la valencia 2 más, el nombre sería óxido cúprico. De igual manera, no podemos nombrarlo únicamente como óxido de cobre, ya que el cobre tiene dos valencias. Entonces, se debe especificar en la nomenclatura tradicional si vamos a utilizar la valencia más grande o más pequeña, colocando la terminación ico u oso. Bien, para poner en práctica esta primera clasificación de óxidos metálicos, pues pueden hacer el siguiente ejercicio. Por otra parte, tenemos los óxidos ácidos o anhídridos. El oxígeno, perdón, al combinarse con los no metales va a formar estos tipos de compuestos. Debido a su composición exclusiva de no metales, pues sus reglas de nomenclatura tienen algunas diferencias respecto a los óxidos anteriores. Aquí le vamos a anteponer la palabra óxido al el prefijo que nos indique la cantidad de oxígeno que va a presentar el compuesto, seguida de la preposición de y al último el nombre del elemento no metálico. Para indicar el número de átomos que conforman el compuesto, pues se utilizan los prefijos numerales como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentóxido de dinitrógeno y el dióxido de azufre. Pueden ustedes también poner en práctica su conocimiento con estos ejercicios en casa. Tenemos las bases o los hidroxilos, que son los compuestos compuestos ternarios que van a resultar de unir un óxido metálico con agua. También reciben el nombre de bases o álcalis, que significan cenizas. Las bases como sustancias químicas se caracterizan porque van a manifestar las propiedades de que tienen un sabor amargo, son jabonosas al tacto, neutralizan a los ácidos al reaccionar con ellos produciendo sal y agua, cambian el papel tornasol de color rojo a color azul. Están formados por un metal y tantos iones como la valencia que en cada caso presenta el metal. Y bueno, la unión de catión, es decir, un metal con el anión hidróxido, puede formar los siguientes compuestos de valencia fija, ¿no? Tenemos al hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio y el hidróxido de aluminio. Cuando el metal tiene valencia variable, esta se va a escribir con número romano al final del nombre entre paréntesis, como por ejemplo, hidrógeno de cobre con valencia 1 y el hidróxido de cobre con valencia 2. En este video vamos a revisar a las bases. Estos compuestos también reciben el nombre de hidróxidos.
y se caracterizan porque van a estar formados por un metal más el grupo OH. Este grupo recibe el nombre de grupo hidróxido, hidroxilo o también se conoce como grupo oxidrilo. Entonces, las bases las vamos a identificar porque en sus fórmulas químicas siempre se va a terminar con OH. Este grupo OH va a tener un número de oxidación de 1 menos. Por lo tanto, se considera un oxianión, ya que, a pesar de que el oxígeno está unido al hidrógeno, estos actúan como si se tratara de un solo elemento. Para nombrar este tipo de compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Recuerda que cuando el metal tiene un número de oxidación, vamos a colocar la terminación ICO. En cambio, si el metal tiene dos números de oxidación, entonces vamos a colocar la terminación ICO para el compuesto que tenga el elemento con mayor número de oxidación y vamos a colocar la terminación OSO para aquel que tenga la valencia menor. Por ejemplo, para nombrar el siguiente compuesto, primero debemos identificarlo. En este caso sabemos que es una base, ya que tiene la terminación OH. De igual manera podemos ver que el primer elemento es un metal, en este caso es litio. Y sabemos que el litio, al estar en el grupo 1A de la tabla periódica, solo va a tener una valencia. En este caso su valencia es 1 más. Por lo tanto, la terminación que va a llevar es ICO. Entonces, para nombrarlo de la manera tradicional, vamos a colocar la palabra hidróxido y después vamos a colocar al nombre del metal con la terminación ICO. Entonces, como es litio, esto se va a llamar hidróxido lítico o también lo podemos nombrar como hidróxido de litio. Revisemos un segundo ejemplo. En este ejemplo podemos ver de igual manera que es una base, ya que tiene la terminación OH, en donde el metal es calcio. Sabemos bien que el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica, por lo tanto, solo tiene una valencia y esta es de 2 más. Entonces, la terminación que se colocará es ICO y su nombre va a ser hidróxido cálcico o bien hidróxido de calcio. Coloquemos un tercer ejemplo. En este caso te puedes dar cuenta que de igual manera se tiene una base, ya que se tiene la terminación OH. El metal que se tiene en esta fórmula es aluminio. El aluminio sabemos que está en el grupo 3A, por lo tanto su número de oxidación será 3 más. Ya que tiene un número de oxidación, se le va a colocar la terminación ICO. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de hidróxido alumínico o también se conoce como hidróxido de aluminio. Coloquemos un último ejemplo. Tenemos la siguiente estructura. De igual manera, primero hay que identificar, no lo olvides, siempre antes de nombrar, primero debemos identificar. Sabemos que este compuesto es una base, ya que está formado por un metal más un grupo OH. En este caso, el metal es hierro. Sabemos que el hierro trabaja con valencia 2 más o 3 más. Entonces debemos de hallar la valencia para el hierro. Sabemos que al tener un compuesto que tiene un paréntesis, debemos de cruzar las valencias. Por lo tanto, ese 3 que tiene el OH lo vamos a cruzar arriba del hierro y el subíndice 1 que tiene el hierro que no se escribe, lo vamos a colocar del lado del OH. Sabemos que el hierro forma cationes, por lo tanto su carga va a ser positiva, mientras que el OH, como ya lo mencionamos en la teoría, es un oxianión. Esto quiere decir que tiene carga negativa 1 menos. Por lo tanto, se está trabajando con hierro 3 más, que es la valencia más grande. Entonces, este compuesto lo vamos a nombrar hidróxido férrico. De igual manera, el hidróxido ferroso sería aquel que tendría valencia 2 menos. En este caso, la estructura sería la siguiente. Te puedes dar cuenta que no es suficiente nombrándolo como hidróxido de hierro, ya que se conocen dos hidróxidos de hierro. Debemos ser más específicos, por eso se está colocando la terminación ICO o bien la terminación OSO, dependiendo el número de oxidación con la que trabaje cada uno de los hierros. Si te diste cuenta, la nomenclatura para las bases es muy parecida a la nomenclatura para los óxidos metálicos. Por otro lado tenemos a los hidruros, que bueno, pues el hidrógeno, además de combinarse con elementos no metálicos, también se va a combinar con algunos de los metales más activos. Estos compuestos binarios pues reciben el nombre de hidruros. En la notación pues se va a escribir primero el símbolo del metal, seguida del símbolo del hidrógeno.
En este caso, pues el hidrógeno actúa con valencia negativa y para la nomenclatura de los hidruros se inicia con hidruro de y al final se añade el nombre del metal. Si el metal tiene más de una valencia utilizada, al igual que en los otros casos, pues se anota al final con un número romano entre paréntesis. Tenemos el hidruro de sodio, perdón, hidruro de calcio, hidruro de hierro con valencia 2, hidruro de hierro con valencia 3 y el hidruro de plomo con valencia 4. Los ácidos, pues son esas sustancias que producen iones hidrógeno cuando se encuentran disueltos en agua, cuando están en una solución acuosa. Y los ácidos inorgánicos, pues los vamos a clasificar en hidrácidos o ácidos binarios o más bien oxiácidos o ácidos ternarios. Esos tienen ciertas características, no tienen un sabor agrio o ácido. En soluciones acuosas son capaces de disolver algunos metales como el zinc, el magnesio, liberando hidrógeno gaseoso. Cambian el papel tornasol, un colorante vegetal de color azul a rojo, reaccionan a las bases o hidróxidos, es decir, las neutralizan para producir una sal y agua, y reaccionan con carbonatos para producir el gas dióxido de carbono. Pues existe una escala de pH, ¿no? Para poder medirlo. eh, Mide el potencial de hidrógeno, puede ser ácido, neutro o alcalino. Recuerden que la única sustancia neutra que existe en el mundo, pues es el agua, ¿no? Los ácidos binarios se obtienen de la reacción del hidrógeno con un no metal. Para su notación se escribe primero el hidrógeno que participa siempre con valencia más 1 y después se registra el no metal con su valencia correspondiente. Primeramente se escribe el nombre genérico ácido, después la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico. Sí, por eso tenemos aquí hidrógeno y cloro, pues es ácido clorhídrico. Para nombrar a los ácidos, primeramente se debe saber que los nombres de algunos elementos químicos pues tienen su origen en raíces griegas o latinas. Aquí tenemos, por ejemplo, el cloro, que tiene su raíz con el clor, bromo, brom, yodo, yod, o sea, son raíces grecolatinas. En este video vamos a revisar a los ácidos. Los ácidos los vamos a identificar ya que sus fórmulas químicas siempre empiezan con hidrógeno. Estos compuestos se clasifican en hidrácidos y oxiácidos. Comenzamos con los hidrácidos. Estos van a estar formados por dos elementos, por lo tanto van a ser compuestos binarios, en donde uno de los elementos va a ser hidrógeno, en este caso en la forma del ion hidronio, y el otro va a ser un no metal. Por lo tanto, estos van a estar formados por hidrógeno y no metal. Este no metal puede ser un halógeno, en este caso flúor, cloro, bromo o yodo, o bien puede ser un anfígeno, excepto el oxígeno, como el selenio, azufre o telurio. La naturaleza de estos compuestos es estar en estado gaseoso, por lo cual corresponden a hidruros no metálicos de carácter ácido, y estos se nombran con la nomenclatura Stock. Pero cuando estos se disuelven en agua, van a dar lugar a disoluciones ácidas, por lo tanto van a recibir el nombre de hidrácidos o ácidos hidrácidos. Y estos se nombran con la nomenclatura estequiométrica o sistemática. Para saber si el compuesto está en la forma gaseosa o bien en la forma acuosa, te debes fijar en la fórmula química. Si esta fórmula no trae nada especificado entre paréntesis, vamos a suponer entonces que se encuentra en la forma gaseosa, por lo tanto lo vamos a nombrar con la nomenclatura Stock. En cambio, si la fórmula química trae especificado entre paréntesis AC, quiere decir que se encuentra en disolución acuosa, y entonces lo vamos a nombrar con la nomenclatura estequiométrica. Por ejemplo, vamos a dar el nombre del siguiente compuesto. En este caso te puedes dar cuenta que no trae especificado que esté en disolución acuosa, por lo tanto supondremos que esté en la forma gaseosa. En este caso vamos a utilizar la nomenclatura Stock. Entonces, para nombrarlo, vamos a colocar el nombre del no metal seguido de la terminación uro. En este caso, como el no metal es flúor, lo vamos a llamar fluoruro. Y como tiene hidrógeno al principio, vamos a colocar la terminación de hidrógeno, de modo que este compuesto se llama fluoruro de hidrógeno. Pero si este compuesto tuviera especificado entre paréntesis AC,
quiere decir que esté en disolución acuosa. Entonces, este es un hidrácido y vamos a utilizar la nomenclatura estequiométrica. Para esta, vamos a colocar primero la palabra ácido, después vamos a colocar la raíz del no metal que se tiene, en este caso es flúor, y la terminación hídrico, de modo que este compuesto se llama ácido fluorhídrico. Te puedes dar cuenta en la diferencia de un hidruro covalente de carácter ácido, que sería el fluoruro de hidrógeno, nombrado con la nomenclatura Stock, contra un hidrácido que se nombra con la nomenclatura estequiométrica, y en este caso es ácido fluorhídrico. Coloquemos un segundo ejemplo. Tenemos la fórmula química siguiente. En este caso, te puedes dar cuenta que de nuevo no está especificado que esté en disolución acuosa. Por lo tanto, supondremos que se encuentra en estado gaseoso. El no metal que se tiene es azufre. Por lo tanto, vamos a colocar el nombre del no metal seguido de la terminación uro. En este caso, como es azufre, lo vamos a nombrar sulfuro. Y como tiene hidrógeno al principio, entonces vamos a colocar el nombre como sulfuro de hidrógeno. En cambio, si la fórmula especifica que este compuesto se encuentra en disolución acuosa, entonces es un hidrácido y lo vamos a nombrar con la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, con la terminación hídrico. Por lo tanto, su nombre va a ser ácido sulfídrico. A continuación, te dejamos la lista de los hidruros metálicos e hidrácidos que se pueden formar con los elementos que acabamos de mencionar, tanto en la forma Stock como en la forma estequiométrica. Bien, tenemos los oxiácidos o ácidos ternarios que se forman cuando va a reaccionar un óxido no metálico con agua y van a ser ternarios, pues el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Tenemos aquí de ejemplos el ácido carbónico, ácido sulfuroso, y ácido hipocloroso o el ácido sulfúrico. Para esto, pues es necesario conocer la valencia del no metal y pues con base a eso, el nombre del no metal será la terminación ico, es decir, la raíz sulfur más ico por la valencia más 6 en este ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el nombre del compuesto que están poniendo aquí de ejemplo, pues es ácido sulfúrico. Entonces, dependiendo de la valencia, pues recibirá el prefijo o el sufijo. Si es 1 o 2, recibe el prefijo hipo. Si es 7 u 8, per. Y pues los demás si es fija, pues es ico. Si es 1 o 2 es oso. 3 o 4 oso también. 5 o 6 es ico. Y 7, 8 ico también. Otra forma de dar con el nombre de los oxiácidos pues es utilizando la tabla de iones poliatómicos. En primer lugar hay que mencionar el nombre genérico de ácido, después se determina el nombre del ion poliatómico, si es un carbonato, un hipoclorito, un sulfato, un sulfito, y se encuentra unido al hidrógeno formando el ácido. Después se cambia la terminación del nombre del ion poliatómico de acuerdo con la siguiente regla. Si la terminación del nombre del ion es ato, esta se cambia por la terminación ico. Por ejemplo, carbonato va a cambiar a carbónico. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cationes de valencia fija en la parte superior y los cationes de valencia variable. En este video vamos a revisar a los ácidos. Los ácidos los vamos a identificar ya que sus fórmulas químicas siempre empiezan con hidrógeno. Estos compuestos se clasifican en hidrácidos y oxiácidos. Comenzamos con los oxiácidos. Estos son compuestos químicos cuya estructura va a estar formada por hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. En estos compuestos, el no metal siempre va a ocupar la posición central y va a tener número de oxidación positivo. El hidrógeno que está al principio siempre va a tener valencia 1 más y el oxígeno tendrá valencia 2 menos. Este tipo de compuestos se forman por la combinación de un óxido no metálico, que también recibe el nombre de óxido ácido, con agua, ya que estos, al combinarse, van a dar lugar a un oxiácido. Para nombrar a este tipo de compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Recuerda que cuando el no metal tiene un número de oxidación, lleva únicamente la terminación ico. Si este tiene 2 números de oxidación,
Entonces colocamos ICO para el número de oxidación más grande, OSO para el número de oxidación más pequeño. Por otro lado, si el no metal tiene 3 números de oxidación, entonces vamos a utilizar ICO para el número de oxidación más grande, OSO para el mediano y la combinación IPO-OSO para el número de oxidación más pequeño. Por último, si este no metal tiene 4 números de oxidación, entonces colocaremos la combinación PER-ICO para la más grande, ICO para la segunda valencia, OSO para la tercera y la combinación IPO-OSO para la valencia más pequeña. Revisemos algunos ejemplos. Comenzamos con la siguiente fórmula química. Para asignar su nombre, primero debemos identificar. Sabemos que esto no es un óxido, ya que, a pesar que termina con oxígeno, no está formado por 2 elementos, sino que tiene 3 distintos. Este corresponde a un ácido, ya que su fórmula química empieza con H, y específicamente es un oxiácido porque tiene oxígeno. Entonces, para nombrarlo, tenemos que fijarnos en el átomo central, que en este caso es boro. Sabemos que el boro, por estar en el grupo 3, va a tener únicamente una valencia, que en este caso es 3 más. Por lo tanto, para asignar su nombre, vamos a colocar la palabra ácido y después vamos a colocar el nombre del no metal con la terminación ico, ya que nada más tiene una valencia. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar ácido bórico. En cambio, si colocamos a las siguientes fórmulas químicas, te puedes dar cuenta que el átomo central es carbono. Sabemos que el carbono está en el grupo 4, por lo tanto, puede trabajar con valencias pares 2 y 4. En este caso, debemos de evaluar cuál es el carbono que tiene la valencia 2 y cuál es el que tiene la valencia 4. Comenzamos con la primera fórmula química. Sabemos que el hidrógeno tiene valencia 1 más y el oxígeno tiene valencia 2 menos. Entonces, al multiplicar 2 por 1 nos da 2 y 3 por 2 menos nos da 6 menos. De modo que para que la molécula sea neutra se requieren 4 cargas positivas. Por lo tanto, el carbono va a tener valencia 4 más. Mientras que para la otra estructura tenemos que el hidrógeno trabaja con valencia 1, el oxígeno con valencia 2, y al multiplicar 2 por 1 nos da 2, y 2 por menos 2 nos da menos 4. Por lo tanto, para que esta molécula sea neutra, se requieren 2 cargas positivas. Entonces, en este compuesto, el carbono trabaja con valencia 2 más. Con esto te puedes dar cuenta que la primera fórmula química es la que trabaja con la valencia más grande, mientras que la segunda trabaja con la valencia más pequeña. Como ya lo mencionamos, el carbono tiene 2 números de oxidación, por lo tanto, la valencia más grande va a llevar la terminación ICO y la valencia más pequeña llevará la terminación OSO. Entonces, el primer compuesto se llama ácido carbónico y el segundo recibe el nombre de ácido carbonoso. Coloquemos otro ejemplo. Ahora tenemos estas 3 estructuras y podemos notar que el átomo central es azufre. El azufre sabemos que se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto puede trabajar con valencias pares 2, 4, 6. Por lo tanto debemos determinar cuál es el número de oxidación en cada uno de los azufres. En este caso sabemos que todos los hidrógenos trabajan con valencia 1 más y los oxígenos con valencia 2 menos. Por lo tanto, al hacer la multiplicación en el primer compuesto tenemos 2 por 1, 2 y 4 por menos 2 nos da menos 8. Para que la molécula sea neutra, el azufre debe trabajar con valencia 6 más. Para la segunda estructura tenemos 2 por 1, 2, 3 por menos 2 nos da menos 6, y para que el compuesto sea neutro, se requieren 4 cargas positivas en el átomo central, por lo tanto el azufre trabaja con valencia 4. Y en la última tenemos 2 por 1, 2, 2 por menos 2 nos da menos 4, y para que la molécula sea neutra se requieren 2 cargas positivas, por lo tanto el azufre trabaja con valencia 2 más. En este caso te puedes dar cuenta que el azufre tiene 3 números de oxidación, por lo tanto al compuesto que tenga al azufre con el número de oxidación más grande lo vamos a llamar ácido sulfúrico. En este caso, el prefijo del azufre que es sul y la terminación ico porque es la valencia mayor. La segunda estructura va a recibir el nombre de ácido sulfuroso, ya que, como es la segunda valencia, o bien la valencia de en medio, llevará la terminación oso.
Y en el caso de la última estructura, se va a llamar ácido hiposulfuroso, ya que corresponde a la valencia más pequeña. Por lo tanto, debemos de colocar la combinación hipo-oso. Para terminar, vamos a asignar el nombre a los siguientes 4 compuestos. Te puedes dar cuenta que son compuestos con cloro. Sabemos que el cloro se encuentra en el grupo 7A, por lo tanto puede trabajar con 4 valencias, 1 más, 3 más, 5 más, 7 más. Debemos determinar el número de oxidación en el cloro para cada una de las siguientes estructuras. Sabemos que todos los hidrógenos tienen número de oxidación 1 más. De igual manera, los oxígenos tienen número de oxidación 2 menos. Entonces, para la primera estructura multiplicamos 1 por 1, que nos da 1, y 4 por 2 menos, que nos da 8 menos. Por lo tanto, para que la molécula sea neutra, se requieren 7 cargas positivas. En el caso de la segunda estructura, multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 2 menos nos da 6 menos, y para que la molécula sea neutra se requieren 5 cargas positivas. En la tercera estructura, multiplicamos 1 por 1, 1, y 2 por menos 2 nos da menos 4. Para que esta sea neutra se requieren 3 cargas positivas. Y por último, en la siguiente estructura, multiplicamos 1 por 1, que nos da 1, y 1 por 2 menos, que nos da 2 menos. Por lo tanto, para que esta sea neutra, se requiere una carga positiva. Con esto ya tenemos el número de oxidación para cada átomo de cloro. Entonces, el compuesto que tiene al cloro con el número de oxidación más grande, lo vamos a nombrar ácido perclórico. Colocamos la combinación per-ico, ya que es el número de oxidación mayor. El segundo compuesto, que tiene el segundo número de oxidación más grande, lo vamos a llamar ácido clórico, únicamente la terminación ico. El tercero se va a llamar ácido cloroso. Y el último recibe el nombre de ácido hipocloroso, ya que es el que tiene el número de oxidación más pequeño. Recuerda que cuando tienen 4 números de oxidación, se deben de colocar los prefijos y sufijos de esta forma.